El martillo golpeó contra la pared podrida y la madera cedió como huesos quebrados. Miguel Herrera sintió como el aire viciado escapó de la habitación secreta que había permanecido sellada durante 8 años de silencio mortal. Sus manos temblaron cuando la linterna reveló lo que se escondía en las sombras. Fotografías amarillentas colgaban de las paredes como acusaciones silenciosas. Una imagen borrosa mostraba a una mujer mayor caminando de la mano con una niña pequeña por el sendero del bosque. Miguel reconoció inmediatamente los rostros que habían atormentado al pueblo desde 1988. El olor a muerte y podredumbre lo golpeó como un puño en la garganta. Sus botas pisaron algo crujiente y cuando bajó la vista, descubrió un diario manchado de sangre seca. Las páginas amarillentas contenían la verdad sobre Elena Vázquez y su nieta Carmen, las 2 mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro. Miguel leyó las primeras líneas con horror creciente. Las palabras describían los últimos momentos de terror de aquella tarde pacífica que se había convertido en pesadilla. Sus dedos manchados de polvo pasaron las páginas mientras comprendía que la verdad era más brutal de lo que nadie había imaginado. El viento aulló entre las vigas rotas de la granja abandonada. Miguel sabía que acababa de descubrir el secreto más oscuro de San Rafael, un secreto que había costado vidas inocentes y que cambiaría para siempre la historia del pueblo maldito. La realidad era tan perturbadora que Miguel deseó no haber encontrado nunca esa habitación del infierno. Todo comenzó en una tarde dorada de septiembre, cuando Elena Vázquez decidió llevar a su nieta Carmen a caminar por los senderos del bosque. San Rafael era un pueblo pequeño donde todos se conocían y donde las tardes transcurrían en paz engañosa. Elena tenía 62 años y había criado a Carmen desde que la madre de la niña murió en un accidente. Carmen apenas tenía 7 años, pero ya mostraba la misma determinación férrea de su abuela. Sus ojos oscuros brillaban con curiosidad infantil mientras caminaba de la mano con Elena por el sendero que conducía hacia el bosque de pinos. Las 2 mujeres habían salido de casa después del almuerzo con la intención de recoger flores silvestres. El pueblo las vio partir sin sospechar que sería la última vez que alguien las vería con vida. Elena llevaba su vestido azul favorito y Carmen su delantal blanco bordado con flores. Las 2 caminaron lentamente por la calle principal, saludando a los vecinos que las conocían desde siempre. Nadie notó que alguien las siguió desde las sombras. Nadie vio los ojos hambrientos que las observaron mientras se alejaban hacia el bosque. El mal había llegado a San Rafael disfrazado de tranquilidad y las 2 mujeres caminaron directamente hacia su destino mortal. La familia Herrera había llegado al pueblo apenas 3 meses antes. Don Aurelio Herrera había comprado la granja abandonada en los límites del bosque y había traído consigo a sus 3 hijos varones. Los vecinos susurraban que la familia escondía secretos oscuros y que habían huido de algún lugar lejano donde habían cometido crímenes terribles. Miguel Herrera era el hijo menor y tenía apenas 16 años cuando su familia se estableció en San Rafael. Sus hermanos mayores, Ricardo y Tomás, eran hombres violentos que bebían demasiado y que miraban a las mujeres del pueblo con ojos de depredadores hambrientos. Don Aurelio los protegía con silencio cómplice y dinero manchado de sangre. La granja de los Herrera se encontraba exactamente en el camino que Elena y Carmen tomaron aquella tarde maldita. Las 2 mujeres pasaron frente a la propiedad cuando el sol comenzaba a declinar, y las sombras se alargaban como dedos de muerte entre los árboles. Fue entonces cuando los hermanos Herrera las vieron y decidieron que el destino les había enviado un regalo. Ricardo tenía 28 años y un historial de violencia que había dejado cicatrices en varios pueblos.
Sus manos grandes y callosas habían estrangulado a más de una mujer, y su sonrisa torcida escondía la maldad de un demonio. Tomás era apenas un año menor, pero su crueldad superaba incluso la de su hermano mayor. Los dos hombres siguieron a Elena y Carmen hasta lo más profundo del bosque. Las mujeres caminaron sin sospechar que la muerte las acechaba entre las sombras de los pinos. El sol se ocultaba lentamente mientras los depredadores se acercaban a sus presas indefensas. Elena se dio cuenta del peligro demasiado tarde. Cuando escuchó los pasos pesados detrás de ella, ya no había escapatoria posible. Carmen se aferró a la mano de su abuela, mientras los dos hombres emergieron de entre los árboles como bestias hambrientas. La búsqueda comenzó al anochecer, cuando Elena y Carmen no regresaron a casa. Los vecinos formaron grupos de rescate y recorrieron cada sendero del bosque con linternas y antorchas. Sus voces desesperadas gritaron los nombres de las desaparecidas hasta que la garganta se les desgarró de dolor. Don Aurelio Herrera se unió a la búsqueda con sus 3 hijos. Ricardo y Tomás fingieron preocupación, mientras sus corazones latían con la excitación del secreto guardado. Miguel caminó junto a los demás buscadores, sin saber que sus hermanos habían cometido el crimen más vil que el pueblo había conocido jamás. Las autoridades llegaron desde la capital provincial al segundo día de búsqueda. El comandante Ruiz dirigió personalmente las operaciones, mientras sus hombres peinaron cada rincón del bosque con perros entrenados. Los animales ladraron y corrieron en círculos sin encontrar el menor rastro de las 2 mujeres desaparecidas. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses de agonía para las familias. La hermana de Elena, Dolores, organizó vigilias de oración que duraban toda la noche. Las velas ardían en la iglesia mientras las mujeres del pueblo rezaban por el regreso de Elena y Carmen. Miguel observaba el sufrimiento de los vecinos sin comprender por qué sus hermanos parecían tan tranquilos. Ricardo y Tomás bebían en la cantina del pueblo y contaban chistes mientras las familias lloraban a sus desaparecidas. Sus risas sonaban huecas en el aire cargado de dolor y desesperación. Los rumores comenzaron a circular como veneno entre las casas de adobe. Algunos susurraban que Elena y Carmen habían huido del pueblo para escapar de algún secreto vergonzoso. Otros creían que las habían secuestrado bandidos que las habían llevado a tierras lejanas para venderlas como esclavas. Las teorías más oscuras sugerían que las 2 mujeres habían sido devoradas por animales salvajes o que habían caído en algún pozo oculto en lo profundo del bosque. Cada explicación era más desesperante que la anterior y ninguna ofrecía la menor esperanza de encontrarlas con vida. Miguel comenzó a sospechar de sus hermanos cuando los vio quemar ropa manchada en el patio trasero de la granja. Las llamas devoraron tejidos que parecían tener manchas oscuras que podrían haber sido sangre seca. Sus preguntas fueron silenciadas con amenazas y golpes que lo dejaron marcado durante semanas. La familia Herrera mantuvo su fachada de respetabilidad mientras el pueblo se desangraba en dolor. Don Aurelio donó dinero para la búsqueda y ofreció su granja como base de operaciones para los rescatistas. Su generosidad fingida convenció a muchos de que la familia era inocente de cualquier mal. Miguel descubrió que sus hermanos habían construido algo en el sótano de la granja durante las noches siguientes a la desaparición. Los sonidos de martillos y sierras resonaban en la oscuridad, mientras Ricardo y Tomás trabajaban en secreto mortal. Sus manos ensangrentadas construían la tumba perfecta para sus víctimas. Las estaciones cambiaron y el dolor del pueblo se cristalizó en amargura permanente. Las familias de Elena y Carmen organizaron misas de cuerpo presente sin tener cuerpos que enterrar.
Los ataúdes vacíos descendieron a la tierra mientras las lágrimas regaron la tierra seca del cementerio. Miguel creció observando la agonía de los vecinos mientras cargaba el peso terrible de sus sospechas. Sus hermanos lo vigilaban constantemente y amenazaron con matarlo si alguna vez hablaba de lo que había visto. El silencio se convirtió en una carga más pesada que las montañas que rodeaban el pueblo maldito. Los años pasaron como heridas que nunca sanaron completamente. Miguel se convirtió en un hombre atormentado por secretos que no podía revelar sin firmar su propia sentencia de muerte. Sus hermanos siguieron viviendo en la granja mientras el pueblo trataba de olvidar la tragedia que había destruido su paz para siempre. En 1996, la muerte llegó finalmente por Ricardo y Tomás Herrera. Una pelea de cantina terminó con los dos hermanos bañados en su propia sangre, después de enfrentarse a machete con unos forasteros que no conocían su reputación. Miguel enterró a sus hermanos sin derramar una sola lágrima por los asesinos que habían arruinado su vida. Don Aurelio había muerto 2 años antes de un ataque al corazón que muchos creyeron causado por la culpa. Miguel heredó la granja maldita y decidió renovarla completamente para borrar los recuerdos de los crímenes cometidos entre sus paredes. Sus manos temblaron cuando comenzó a derribar las estructuras que sus hermanos habían construido en secreto. La renovación se convirtió en una obsesión que consumió todos los ahorros de Miguel. Contrató trabajadores de pueblos lejanos que no conocían la historia sangrienta de la propiedad. Los hombres trabajaron sin saber que estaban demoliendo las pruebas de los crímenes más atroces que San Rafael había presenciado. Miguel supervisó personalmente la demolición del sótano, donde sabía que sus hermanos habían escondido sus secretos más oscuros. Los trabajadores encontraron una pared que parecía más nueva que el resto de la construcción. Sus picos y martillos revelaron que detrás del muro falso se escondía una habitación sellada herméticamente. El primer martillazo contra la pared liberó un olor que hizo vomitar a 2 de los trabajadores. Miguel sintió como el estómago se le revolvió cuando comprendió que acababa de encontrar la tumba de Elena y Carmen. Sus piernas temblaron, pero su determinación de conocer la verdad completa lo mantuvo en pie. La habitación secreta medía aproximadamente 3 metros por 4 y había sido construida específicamente para mantener prisioneras a las 2 mujeres. Las paredes mostraban arañazos desesperados donde las uñas de Elena y Carmen habían tratado de abrirse camino hacia la libertad. La sangre seca cubría las tablas del suelo como testimonio mudo de la agonía que habían sufrido. Miguel encontró los restos de Elena y Carmen en un rincón de la habitación. Los huesos habían sido colocados cuidadosamente, como si alguien hubiera tratado de mostrar respeto después de cometer el crimen más vil. Sus ropas desgarradas colgaban de ganchos en las paredes como trofeos macabros de la victoria de sus hermanos. El diario de Elena yacía junto a los restos de la anciana. Sus páginas amarillentas contenían los últimos pensamientos de una mujer que sabía que iba a morir, pero que había tratado de proteger a su nieta hasta el final. Miguel leyó las palabras con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras comprendía el horror completo de lo que había sucedido. Elena había escrito que Ricardo y Tomás las habían arrastrado a la granja después de atacarlas en el bosque. Las 2 mujeres habían sido encerradas en la habitación secreta donde los hermanos las visitaban para alimentar sus instintos más bestiales. Carmen había muerto primero, incapaz de soportar los abusos que sufrió durante días interminables. Elena había vivido 3 semanas en el infierno de esa habitación antes de que su corazón se rindiera al dolor y la desesperación. Sus últimas palabras escritas eran una maldición contra la familia Herrera
y una súplica para que algún día se hiciera justicia por los crímenes cometidos contra dos inocentes. Miguel leyó también las descripciones detalladas de las torturas que sus hermanos habían infligido a las prisioneras. Ricardo había violado repetidamente a Elena mientras Tomás abusaba de Carmen con una crueldad que superaba cualquier límite de humanidad. Las dos mujeres habían sufrido hambre, sed y golpes constantes hasta que la muerte llegó como liberación bendita. Los trabajadores encontraron también fotografías que Ricardo había tomado durante los días de cautiverio. Las imágenes mostraban el sufrimiento de Elena y Carmen con una claridad que destrozó el alma de Miguel. Sus hermanos habían documentado cada momento de tortura como recuerdos preciados de su maldad. Miguel comprendió que tenía que enfrentar la verdad y entregar a su familia a la justicia, aunque eso significara destruir su propia vida. Los secretos habían envenenado su existencia durante 8 años y ya no podía seguir cargando el peso de los crímenes de sus hermanos. La hora de la confesión había llegado finalmente. Miguel reunió todas las pruebas del crimen y caminó hacia el centro del pueblo con el diario de Elena en sus manos temblorosas. Los vecinos lo vieron llegar cubierto de polvo y con ojos enrojecidos por las lágrimas que había derramado en la habitación del horror. Sus pasos resonaron en las calles empedradas como tambores de guerra. La noticia se extendió por San Rafael como fuego en pasto seco. Las familias de Elena y Carmen corrieron hacia la casa de Miguel, donde las pruebas del crimen esperaban como testigos mudos de la verdad. Dolores, la hermana de Elena, se desmayó al ver las fotografías que documentaban el sufrimiento de su hermana y su sobrina. Los hombres del pueblo formaron una multitud furiosa que exigía justicia inmediata. Sus voces rugieron como bestias sedientas de sangre mientras rodearon la granja de los Herrera. Miguel les gritó que los culpables ya estaban muertos, pero la ira de los vecinos necesitaba un blanco para su venganza. El comandante Ruiz llegó desde la capital con una docena de hombres armados. Su rostro se endureció cuando vio las pruebas del crimen que había investigado infructuosamente durante 8 años. Las fotografías y el diario confirmaron que Elena y Carmen habían sufrido una agonía que superaba cualquier pesadilla que hubiera imaginado. Miguel confesó públicamente que había sospechado de sus hermanos, pero que el miedo lo había mantenido en silencio. Su cobardía había permitido que los asesinos vivieran en libertad, mientras las familias de las víctimas sufrían sin conocer la verdad. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras pedía perdón por su silencio criminal. Los vecinos no aceptaron las disculpas de Miguel. Sus gritos de rabia resonaron entre las montañas mientras exigían que pagara por su complicidad en el encubrimiento del crimen. Algunos hombres sugirieron que Miguel debía ser linchado junto a la granja donde sus hermanos habían cometido sus atrocidades. Dolores se acercó a Miguel con ojos llenos de odio. Sus manos arrugadas lo abofetearon con una fuerza que parecía imposible en una mujer de su edad. Le gritó que su silencio había sido tan criminal como las acciones de sus hermanos y que merecía sufrir el mismo destino que Elena y Carmen. El comandante Ruiz arrestó a Miguel como cómplice después de los hechos. Sus esposas cortaron la piel de las muñecas del hombre que había guardado silencio, mientras 2 inocentes sufrían en el infierno de la habitación secreta. Miguel no protestó porque sabía que merecía cualquier castigo que la justicia le impusiera. Los vecinos prendieron fuego a la granja de los Herrera esa misma noche. Las llamas devoraron la estructura maldita mientras la multitud gritaba de satisfacción. El humo negro se alzó hacia el cielo como incienso ofrecido a los espíritus de Elena y Carmen.
Miguel observó desde su celda cómo su herencia familiar se convertía en cenizas. Los restos de Elena y Carmen fueron enterrados finalmente en el cementerio del pueblo. Toda la población asistió al funeral que debería haber tenido lugar 8 años antes. Los ataúdes descendieron a la tierra mientras las campanas de la iglesia tocaron a muerto por las víctimas del crimen más atroz que San Rafael había conocido. Miguel fue condenado a 15 años de prisión por complicidad y encubrimiento. Su testimonio ayudó a cerrar oficialmente el caso, pero no trajo paz a las familias destrozadas. El hombre que había guardado silencio pagó su cobardía con años de cárcel y el desprecio eterno de sus vecinos. Las fotografías y el diario fueron guardados como evidencia en los archivos judiciales. Las autoridades decidieron que las imágenes eran demasiado perturbadoras para ser mostradas al público. Los detalles más sórdidos del crimen permanecieron sellados para proteger la dignidad de las víctimas y la sanidad mental de los investigadores. La habitación secreta fue dinamitada después de que los forenses terminaran su trabajo. La explosión resonó entre las montañas como un grito de liberación que cerró finalmente el capítulo más oscuro en la historia de San Rafael. Los escombros fueron esparcidos para que ningún rastro de la cámara de tortura permaneciera sobre la tierra. Miguel salió de prisión en 2011, convertido en un hombre envejecido prematuramente por la culpa y el arrepentimiento. Sus cabellos habían encanecido completamente y sus ojos habían perdido cualquier brillo de esperanza. El pueblo lo recibió con silencio hostil que lo siguió hasta su muerte solitaria años después. San Rafael nunca se recuperó completamente de la revelación de la verdad. Las familias que habían vivido durante 8 años con la esperanza de que Elena y Carmen regresaran, tuvieron que enfrentar la realidad de que sus seres queridos habían sufrido una agonía indescriptible antes de morir. El dolor se multiplicó al conocer los detalles del martirio que habían padecido. La granja de los Herrera se convirtió en un terreno baldío que nadie quiso comprar. Las hierbas crecieron entre los escombros quemados mientras los vecinos evitaban pasar cerca del lugar maldito. Los niños del pueblo inventaron historias de fantasmas que vagaban entre las ruinas buscando venganza eterna. Dolores murió 3 años después de conocer la verdad sobre el destino de su hermana y su sobrina. Sus últimas palabras fueron maldiciones contra Miguel y toda su familia. Su funeral fue el último acto del drama que había comenzado en 1988 con una caminata inocente que terminó en tragedia. Los archivos del caso permanecen sellados en la capital provincial. Las nuevas generaciones de San Rafael conocen la historia, pero prefieren no hablar de los detalles más sórdidos. El crimen de los hermanos Herrera se convirtió en una leyenda susurrada que los padres usan para asustar a sus hijos y mantenerlos cerca de casa. La iglesia del pueblo organizó misas anuales en memoria de Elena y Carmen. Las velas arden cada septiembre cuando se cumple un nuevo aniversario de la desaparición que destrozó la inocencia de San Rafael. Las oraciones se alzan hacia el cielo pidiendo que las almas de las víctimas encuentren finalmente la paz eterna. Los investigadores que trabajaron en el caso sufrieron pesadillas durante años después de ver las fotografías y leer el diario de Elena. Varios pidieron traslados a otras regiones para escapar de los recuerdos que los atormentaban. El comandante Ruiz se retiró anticipadamente y nunca volvió a hablar públicamente del caso que marcó el final de su carrera. Miguel escribió sus propias memorias en prisión, pero el manuscrito fue destruido por orden judicial. Las autoridades consideraron que los detalles adicionales que Miguel revelaba eran demasiado perturbadores para la sociedad. Su versión completa de los hechos murió con él sin que nadie más conociera todos los secretos que había guardado.
El terreno donde estuvo la granja permanece estéril hasta el día de hoy. Los lugareños afirman que nada crece en esa tierra manchada de sangre inocente. Las flores se marchitan y los árboles se secan cuando sus raíces tocan el suelo, donde Elena y Carmen sufrieron su martirio final. Los turistas ocasionales que visitan San Rafael preguntan por la historia, pero los vecinos prefieren cambiar de tema. El pueblo aprendió que algunos secretos son demasiado oscuros para ser compartidos con extraños. La verdad sobre los hermanos Herrera permanece como una herida mal cicatrizada en el corazón de la comunidad. En el oeste, toda justicia llega tarde y manchada de sangre, pero cuando finalmente llega, deja cicatrices que duran para siempre en las almas de quienes la presenciaron.